tarde, alumnos. Bienvenidos a la semana 2 del curso Matemáticas para Administración. Quiero decirles que esta semana vamos a ver dos temas muy interesantes. Uno que se llama series o progresiones y el otro que se llama reparto proporcional. Antes de comenzar, quiero comentar lo siguiente. Los invito, por favor, a que entren a la plataforma, vean los recursos, realicen las actividades, entren a los foros. Por favor, entren al foro de dudas que yo he puesto para esa finalidad, para que podamos tener comunicación y pueda yo aclarar las dudas que ustedes tengan. Bien, vamos a comenzar con esta semana 2. El objetivo de la semana es el siguiente. Realiza el cálculo, es decir, ustedes los alumnos, realizan el cálculo de diferentes tipos de reparto a partir de la práctica matemática, con la finalidad de utilizar este conocimiento en su desarrollo profesional. Recuerden que la finalidad de todo es que ustedes lo puedan aplicar, no solamente que aprendan a calcular, no solamente que aprendan una fórmula, que aprendan cómo sustituirla, sino que aprendan lo que significan esos resultados. El contenido de esta semana son los siguientes dos temas principales: series o progresiones y el tema reparto proporcional. Y ya cada uno tiene a su vez sus subtemas. En el caso de las progresiones son aritméticas, geométricas y la serie de Fibonacci. Y en el caso del reparto proporcional tenemos el simple, el compuesto y a su vez las subdivisiones. Bueno, vamos a empezar con series o progresiones, o bien sucesiones. Y quiero empezar esto con una pregunta. ¿Cómo se originan las sucesiones? Bien, creo que esto puede explicarse con un dicho que tenemos en México, que reza así: el que busca, encuentra. Y es que el ser humano, a partir de que, como él usa su razón, entonces trata de buscar una explicación absolutamente en todo lo que le rodea. Y entonces, tal vez, ya sea impulsado por el interés, o bien para entretenerse un poco, o tal vez por diversión, o por mucha o poca curiosidad, el ser humano entonces siempre ha buscado la razón de ser a las cosas y fenómenos que le rodean. Entonces, ¿cuándo se originan las sucesiones? Bien, pues, en realidad hace mucho tiempo. Desde la antigüedad, si estamos diciendo que el ser humano, porque es racional, entonces busca toda esta causa, todas estas causas y explicación, pues obviamente es desde hace mucho tiempo. En la antigüedad, los seres humanos, a través de su razonamiento y análisis, tratan de buscar, o mejor dicho, encuentran secuencias y recurrencia en aspectos que lo rodean. Por ejemplo, el ser humano se fija que los días van sucediendo uno a otro, y que hay día y que hay noche, y que hay día y que hay noche. Se fija también en los ciclos lunares, el crecimiento de las plantas, temporadas de lluvia, y de hecho hace una relación entre esto. Observa que las temporadas que hay mucha lluvia tal vez hay más cosecha, cuando hay menos cosecha, entre otros aspectos de los cuales observa que existen a su alrededor y en la naturaleza. Pero, ¿para qué? El ser humano observa todo esto, lo razona, trata de buscar explicación, pero ¿para qué? Bueno, aquí les puse algunas de las respuestas. El ser humano le gusta siempre predecir fenómenos.
tratar de saber lo que va a pasar en el futuro. ¿Por qué? Pues porque esto le ayuda a minimizar la incertidumbre, la preocupación por lo que pueda suceder. También le puede ayudar a disminuir fallas, a obtener mejoras y beneficios, a estudiar comportamientos, a analizar tendencias, a buscar explicaciones a ciertos fenómenos que le están ocurriendo, etc. Ahora, ¿cómo se dio cuenta el ser humano que se sucedían esta serie de cosas? Bueno, pues los seres humanos se dan cuenta que siempre hay factores o un factor que es aquel que al repetirse produce un resultado algunas veces curioso y otras veces muy interesante, como lo veremos más adelante. Y a este factor o elemento nosotros le vamos a denominar ley de formación. Entonces, recuerden, la ley de formación es el elemento que va a dar origen a la secuencia, que se repite una y otra vez para ir generando diversos sucesos. Veamos algunos ejemplos sencillos e interesantes. Les muestro este primero. Veamos el primero. Tenemos una secuencia que dice do, después dice re, después dice mi. Y luego tenemos 3 espacios vacíos. Nosotros queremos saber, ya que hay una sucesión de elementos, cuáles son los 3 siguientes. El que sigue dice enero, febrero, marzo, y tenemos los 3 espacios vacíos, y después 1, 2, 3, 4, y los 2 espacios vacíos. En este caso es muy fácil decir que en el primer caso, pues la solución es fa, sol y la. Y si tuviéramos otro espacio, podríamos poner si. ¿Por qué? Bueno, pues porque esta sucesión es la sucesión de las notas musicales. Do, re, mi, fa, sol, la. Por eso el siguiente término podría ser si. El siguiente es muy fácil también predecir que los 3 lugares que estaban vacíos los ocupa el mes de abril, el mes de mayo y el mes de junio, porque corresponde a la sucesión de los meses del año. El siguiente también es muy sencillo adivinar o predecir que los siguientes 2 elementos serían 5 y 6, ya que la sucesión es de los números, los primeros 6 números con letra, en vez de ser escritos con número. Tenemos 1, 2, 3, 4, por lo tanto sigue 5 y sigue 6. Veamos otro tipo de ejemplo. Y en los cuales las sucesiones pueden complicarse un poquito más. Veamos el primero. En el primero tenemos, por ejemplo, día, coma, semana, mes. Después vienen 3 espacios. El primero tiene como inicial una A, quiere decir que es una palabra que empieza con A. El que sigue es una L, quiere decir que es una palabra que empieza con L. Y el último es una D, es una palabra que empieza con D. Enseguida leeremos los siguientes paso a paso. Vamos con el primero. Tenemos que buscar, acuérdense, la ley de formación, aquella razón que está dando origen a la sucesión. En el primer caso les voy a dar una pista. Vamos a suponer que son algunos de los periodos temporales. Tenemos, dentro de los periodos temporales, nosotros podemos decir, bueno, pero tenemos bimestres, trimestres, cuatrimestres, siglo, etcétera. Pero, de acuerdo a las iniciales que tenían los espacios, las palabras que quedan y que son de acuerdo al tiempo, son año, lustro y década. Y es que pueden observar que va desde la variable temporal de día, va aumentando la variable temporal a ser semana, mes. Por lo tanto, la siguiente que corresponde sí puede ser año,
La siguiente que corresponde sí puede ser lustro, que es el periodo de 5 años, y la que sigue sería década, que es el periodo de 10 años. Veamos la segunda. En la segunda tenemos, por ejemplo, el número 20, 50, 100, y tenemos 2 espacios. Tenemos que encontrar la relación. ¿Qué relación tienen estos números? Bueno, preguntarnos. 20, para que den 50 faltan 30, pero 50 para que den 100, si le pongo esos 30 no da el siguiente número. Entonces, la ley de formación no es sumarle 30. Por ejemplo, ¿qué serán días? No, pues los meses tienen 30 días, no 20 ni 50, mucho menos 100. Entonces, el objetivo es ir buscando la ley de formación. De ahí que se dice que muchas de las sucesiones surgieron por la curiosidad del ser humano y por entretenimiento. Entonces, podemos ir buscando razones y razones, pero les voy a dar una pista. Los siguientes 2 números tienen que ver con billetes que hay en México. De hecho, si ven, la secuencia o la sucesión que tenemos ahí es de los billetes que hay, de billetes de circulación en México actualmente. El billete de denominación más pequeña es el de 20 pesos, el que sigue sería de 50 pesos, porque no hay billetes ni de 30 ni de 40, es el de 50 pesos. Después tenemos el billete de 100 y por lo tanto, como ustedes ya lo pudieron adivinar, los 2 billetes que siguen son el de 200 y el de 300. Entonces, como vemos, las sucesiones, tal vez surgen como entretenimiento, pero pueden ver que nos ayudan también al razonamiento, nos ayudan a usar la mente. Vamos a ver la tercera. En el tercer caso tenemos los siguientes nombres. Tenemos el primer nombre que es José, el segundo que es Miguel, el tercero que es Carlos, el cuarto que es Ernesto, y nos hacen falta los últimos 3 nombres. Busquemos la ley de formación. Por ejemplo, no están ordenados, las iniciales no van alfabéticamente, puesto que podemos ver que si fuera alfabético, el primer nombre sería Carlos. Entonces, la ley de formación no es que están ordenados alfabéticamente. Segunda ley de formación, podría ser por las letras. José tiene 4 letras, Miguel tiene 6 letras, Carlos tiene 6 letras, Ernesto tiene 7. Entonces, como vemos, no hay una ley de formación clara. Este es un poquito más difícil, pero les voy a dar la pista. Adivinen cuáles son los 3 nombres siguientes, pensando en los últimos 7 presidentes de México. Bien, como ya lo tienen, aquí está. El primero era José López Portillo, Miguel de la Madrid, el que sigue es Carlos Salinas, el que sigue es Ernesto Zedillo, después Vicente Fox, después Felipe Calderón y nuestro presidente actual, Enrique Peña Nieto. Vemos entonces que esa es la sucesión de los últimos 7 presidentes de México. Bueno. A continuación, hemos visto varios tipos de sucesiones curiosas, interesantes, pero nos enfocaremos en las series numéricas. Leeré la definición. Las series numéricas son entonces un conjunto de números que tienen un cierto orden o ley de formación. O bien podemos decir que son una secuencia de números. Pero siempre, siempre, siempre hay que tener presente que existe una ley de formación. Veamos algunos ejemplos. En el primero tenemos un 1, después es un 4, después hay un 7, un 10 y un 13. ¿Podrían adivinar o decir cuáles son los 2 números que faltan? En el segundo caso tenemos un menos 14, menos 11, menos 8, menos 5, y nos faltan los 2 números siguientes. En el último caso es 0.5, 1.5, 2.5 y 3.5.
5. Veamos el primer caso. Nosotros tenemos que encontrar la ley de formación, así que vamos a ver. Observamos que los números son positivos y que van en aumento, lo cual quiere decir que la ley de formación consiste en una suma, probablemente. Vamos a ver qué relación tienen. Del 1 al 4, ¿cuántos números hay? Pues si le sumamos 3, nos da 1 más 3, 4. Veamos si se comprueba con cualquier otro de los términos. De 4, si le sumo 3, me da 7, correcto. Si a 7 le sumo 3, me da 10, y así sucesivamente. Por ello, puedo decir que los dos elementos siguientes son 16 y 19. Pero en el caso siguiente, ya les voy a poner la solución, pero vayan observándolo para que vayan encontrando la ley de formación ustedes mismos. Tenemos en el segundo caso menos 14, menos 11, menos 8, menos 5, y vemos que los siguientes dos números son menos 2 y 1. Pero entonces, ¿cuál es la ley de formación? Analicémoslos. Vemos que tenemos una sucesión que empieza con números negativos, pero todos estos números negativos han ido disminuyendo. Lo cual quiere decir que si a un número negativo va a ir disminuyendo, quiere decir que le estamos sumando otro número. Entonces vamos a buscar menos 14. La diferencia entre menos 14 y menos 11 será más 3. Quiere decir que en este caso se está sumando 3 dígitos a cada número. Menos 14 más 3 nos da menos 11. Menos 11 más 3 nos da menos 8. Menos 8 más 3 nos da menos 5. Y menos 5 más 3 nos da menos 2. Y menos 2 más 3 nos da 1. Recuerden, menos 2 es menos 1, 0 y 1. Ahí están sumándose los 3. Entonces, como resultado nos va a dar el número 1. En la siguiente creo que es un poquito más sencillo porque podemos ver que de uno a otro término vemos que la diferencia que hay es de la unidad. Entonces, si a 0.5 le sumo la unidad, me va a dar 1.5. Y si a 1.5 le sumo la unidad, me va a dar 2.5. Y si a 2.5 le sumo la unidad, me va a dar 3.5. De ahí que entonces entienda que la ley de formación de esta sucesión es que se le está sumando la unidad cada vez. Por lo tanto, los dos últimos números son 4.5 y 5.5. Veamos otros ejemplos de series numéricas. Tenemos, por ejemplo, en esta diapositiva, tenemos ahí unas fracciones, unos números racionales, y abajo tenemos otra que parece un poquito más complicada. Vamos a ver. En la primera y abajo tenemos unas figuras geométricas. Tenemos 3 cuartos en la primera como primer término, después 6 cuartos, después 9 cuartos, después 12 cuartos y tenemos 2 espacios vacíos. Recuerden, analizando la ley de formación. Vemos que la fracción no cambia, pues en todos casos estamos hablando de cuartos. Por lo tanto, los dos números que siguen también serán cuartos. Y si va el numerador de la fracción, está aumentando porque vemos que en la primera fracción es 3, en la siguiente 6, en la siguiente es 9, en las siguientes 12, entonces podemos deducir que se le están sumando 3 cuartos cada vez. Por lo tanto, en esta sucesión, al pasar de 12 cuartos, la siguiente fracción serán 15 cuartos y la siguiente 18 cuartos. Ahorita les pongo la respuesta, pero para que lo vayan ubicando. En el segundo caso tenemos 0.350, 0.7, 1.4 y 2.8. Podemos buscar sumarle, pero vemos que en realidad, por ejemplo, 0.35 más 0.35 nos dan, 0.35 más 0.35 nos da 0.7, pero si nosotros a 0.7 le queremos sumar
0.35, pues vemos que nos da 1.05, no nos da 1.4, que es el siguiente término de la sucesión. Entonces podemos ver que en este caso hay un aumento de un término a otro, pero no está involucrada una suma. Por eso entonces podemos deducir que es una multiplicación, la operación que está involucrada en este tipo de sucesión. ¿Cuál es la ley de formación? Se las voy a decir para que ustedes mismos vean, sepan cuáles son los dos dígitos siguientes. En este caso, cada término está siendo multiplicado por 2. Entonces, 0.350 por 2 da 0.7, 0.7 por 2 da 1.4, 1.4 por 2 da 2.8, por lo tanto el término que sigue es 2.8 por 2 son 5.6 y el término que sigue por 2 serán 11.2, ¿sí? Y en el último caso tenemos, vamos a analizarlo, tenemos un triángulo, un cuadrado, un pentágono, luego otra vez un triángulo, un cuadrado. Bien, obviamente la figura que sigue es un pentágono y después seguirá un triángulo. Pero también tiene una razón de ser. Veamos que la ley de formación en este caso podrían ser figuras geométricas que van aumentando con 3, 4 y 5 lados. Figuras geométricas con 3, 4 y 5 lados, ya que el triángulo tiene 3 lados, el cuadrado tiene 4 y el pentágono tiene 5 lados. Entonces, esa sería la ley de formación. Recuerda, lo más importante en una sucesión es encontrar la ley de formación. ¿Cuántos tipos de sucesiones hay? Hay dos tipos de sucesiones que son las aritméticas y las geométricas. Las sucesiones aritméticas son aquellas en las cuales interviene la suma o la resta. Al analizarlas y encontrar la ley de formación, nosotros nos daremos cuenta que la ley de formación está determinada por suma o resta de algún término, y entonces eso hace que sea una sucesión aritmética. Por el contrario, existen sucesiones geométricas. Son aquellas en las que intervienen operaciones como la multiplicación y la división. Al analizar la ley de formación, veremos que tenemos sucesiones que intervienen operaciones como estas dos que acabo de mencionar, como en algunos de los ejemplos anteriores que acabamos de ver. ¿Qué elementos conforman las sucesiones? Bien, primero veamos del lado izquierdo de la pantalla. Les pido por favor que observen del lado izquierdo de la pantalla. Dice, primero tenemos los términos. Para poder resolver una sucesión, primero me tengo que fijar en los términos de la misma. Entonces voy a usar la siguiente simbología. A sub 1 va a representar mi término número 1, mi primer término. A sub 2 va a representar mi segundo término. A sub 3 va a representar mi tercer término. Así, el último término de la sucesión será A sub n, que se denomina enésimo término. Que puede ser, si mi sucesión tiene 5 términos, pues el último será A sub 5, que es el último término. Pero si puede ser indefinida, entonces, infinita, perdón, será el enésimo término. Ahora, véanlo del lado derecho en el cuadro amarillo. Ahí están otros elementos de las sucesiones. Aparte de los términos, nosotros tenemos que identificar también si existe una razón o diferencia. Esto lo veremos de acuerdo al tipo de sucesión de que se trate. Por ejemplo, si se trata de una sucesión geométrica, tendremos una razón. Y si se trata de una sucesión aritmética, tendremos una diferencia. Recuerden entonces, si se trata de sucesiones aritméticas, se le denomina diferencia a la cantidad que se va agregando o quitando para dar origen a la sucesión.
Y en el caso de las sucesiones geométricas, la cantidad que se va multiplicando o dividiendo para dar origen a la sucesión se llama razón. Vamos a ver un ejemplo de sucesión aritmética. Permítanme, vamos a ver primero un ejemplo de las dos anteriores que les dije. A ver, este ya lo vimos, ya lo pasamos hace un ratito, pero quiero que observen para que podamos aclarar bien qué es primero, segundo término, etc. Veamos la primera. Observen la primera. El primer término A sub 1 sería 3/4. El segundo término A sub 2 sería 6/4. El tercer término o A sub 3 sería 9/4 y así sucesivamente. El último término sería A sub 6, que son 18/4. Y dijimos que en cada caso, la ley de formación de esta progresión eran sumarle 3/4. ¿Te acuerdas? Dijimos que era 3/4 más 3/4 da 6/4. Más otra vez 3/4 da 9/4. Y así sucesivamente. Por lo tanto, fíjate muy bien, como es una progresión en la cual se va sumando el mismo número, se trata en el primer caso de una progresión aritmética o sucesión aritmética. Y el número que se va sumando, que son 3/4, recibirá el nombre de diferencia. ¿Sí quedó claro? Si tienes alguna duda, mándamela por favor al foro o comunícate. En el segundo caso, nosotros ya habíamos hecho el análisis y vimos que toda esta progresión, que era 0.350, después 0.7, después 1.4, veíamos que en cada caso se multiplicaba el término por 2. Por lo tanto, analicemos. El primer término, que es 0.350, será A sub 1. A sub 2, que es 0.7, es el segundo término. A sub 3 sería el número 1.4. A sub 4 sería el número 2.8. A sub 5 sería el número 5.6. A sub 6 sería el número 11.2. A sub n sería cualquiera de los otros números que no aparecen en la progresión y que van posteriormente y que a nosotros nos interesaría conocer. Bueno, entonces esos serían los términos. Ahora, en esta segunda progresión, pudimos ver que el número o la ley de formación que le da origen es multiplicar por 2. Por lo tanto, como se trata de una operación de multiplicación, esta segunda sucesión es una sucesión geométrica y el número 2 recibe el nombre de razón. Ahora veremos un ejemplo de algo cotidiano, de algo más cotidiano. Vamos a ver, para que vean ustedes que las sucesiones no son solo de entretenimiento o de curiosidad, sino que también sirven, son aplicables de forma cotidiana. Vamos a ver ese ejemplo. Yo tengo aquí un ejemplo de una sucesión aritmética, es decir, en las que interviene la suma o la resta. Vamos a ver que tenemos un niño. Este niño, sus papás le quieren hacer el hábito del ahorro y entonces le dijeron que le van a dar diariamente un poquito de dinero y quieren que lo vaya depositando en su cochinito, si quieren, en una alcancía. Bien, el problema dice esto. Un niño recibe 2 pesos diarios. La pregunta será, ¿cuánto tiene el quinto día? Entonces, ahí les puse una tablita para que puedan ver un poquito cómo se puede ir desarrollando, cómo se va desarrollando la sucesión. El primer día recibe 2 pesos, el segundo día recibe 4, el tercer día recibe 6, el cuarto día recibe 8, el quinto día recibirá 10. Y así sucesivamente porque sus papás se comprometieron a que le van a dar 2 pesos diarios. Y entonces el niño va juntando todo este dinerito. Bueno, sin embargo, la pregunta es, por ejemplo, ¿cuánto tendrá este niño el último día del mes?
porque recuerden que en este caso este niño va acumulando sus 2 pesos diario, al día 5 tiene 10 pesos. Pero el último día del mes, ¿cuánto tendrá? Bueno, pues eso se puede responder de esta manera. Primero analicemos, ¿por qué es una sucesión aritmética? Bueno, pues porque ya vimos que la tendencia de la sucesión es de aumento y aumenta, nuestro mismo problema lo dice, aumenta 2 pesos diarios. Por lo tanto, tenemos que la suma es la operación que interviene, por eso es una sucesión aritmética, y que la diferencia es el número, son los 2 pesos, es el número 2. Vamos a ver. ¿Cuánto tendrá el último día del mes? Bueno, pues resulta que si nosotros nos ponemos a hacer la sucesión día a día, pues tal vez no sea tan complicado si solamente ponemos 30 días al mes y vamos sumando. Pero es como que el camino largo, porque imagínense si yo les pidiera, dime cuánto obtiene este niño en 2 años y tienes que hacerlo por día. Entonces será usar el camino largo. El camino corto será usar la fórmula, esa que tienen en la pantalla, vean el lado izquierdo. Esa es la fórmula para las sucesiones aritméticas. Tenemos a sub n, que es igual, o sea, el término que estamos buscando, que es igual a sub 1, el primer término, más el número de términos menos 1. Y el resultado de esta última operación se multiplica por la diferencia. Identifiquemos los valores, fíjense bien. A sub n es el término que estamos buscando, que en este caso es el día de meses, ¿no? O sea, ¿cuánto tiene el último día del mes? Vamos a suponer que nuestro mes tiene 30 días, en este ejemplo. A sub 1, que es el primer término, es decir, ¿cuánto le dieron el día 1? Que son los 2 pesos. N, que significa número de términos, que en este caso son los días que vamos a calcular, que son los 30 días del mes. D, que es la diferencia y que ya dijimos que son los 2 pesos diarios que recibe este niño. Por lo tanto, si sustituimos, observen la sustitución en la parte inferior derecha de la pantalla, en el rectángulo, tenemos a sub 30 igual a 2 más 30 menos 1, todo esto multiplica a 2. Y recuerden con base en la clase de la semana pasada en la que hablábamos de jerarquía de las operaciones, ¿qué se tiene que resolver primero? Bueno, pues en este caso se tiene que resolver primero lo que está dentro de paréntesis y después vamos hacia afuera. Primero lo de dentro de paréntesis, recuerden, después multiplicaciones y divisiones. Bueno, en este caso que no hay, después, perdón, radicales y exponentes, pero en este caso no hay. Después multiplicaciones y divisiones y después sumas y restas. Entonces, resolvemos primero lo de dentro de paréntesis. 30 menos 1, que me da 29. Y pueden ver el nivel de abajo que ya está el 29. Después, 29 por 2, porque quedamos que primero son las multiplicaciones antes que las sumas. Eso me da 58. Después tengo a sub 30 es igual a 2 más 58. Por lo tanto, resultado final, a sub 30 es igual a 60 pesos. ¿Qué quiere decir esto? Recuerden que les dije al empezar la clase que no basta solo con saber calcular, tienen que saber interpretar. Yo pude haber puesto nada más el número 60 y ustedes podrían no entender qué significa ese 60. Sin embargo, si analizamos el problema, vemos que estamos hablando de dinero y es el dinero que el niño acumula. Por lo tanto, la cantidad que él tendrá el último día del mes son 60 pesos. Bien, le va bien a este niño. Siguiente, vamos a ver otro ejemplo. En este caso vamos a ver un problema vamos a suponer que tenemos un pequeño negocio o que conocemos a alguien de un pequeño negocio y queremos predecir cuántos son sus ventas. Vamos a ver este ejemplo. Dice, vamos a suponer que una cocina económica realiza ventas que han aumentado 3 pesos cada día desde el día que abrió. Por alguna razón extraña, esta cocina vende solo 3 pesos más cada día. Sin ningún cambio, esa ha sido la tendencia. Para nuestro ejemplo, claro está.
Entonces podemos ver que el día que abrió, el día 1, vean el cuadro, el día 1 la cocina hizo ventas por 236 pesos. El día 2 hizo ventas por 239 pesos. El día 3 hizo ventas por 242 pesos. Vean que se le están sumando los 3 pesos de cada día. Más 3 pesos, el día 4 vendió 245 pesos. Más 3 pesos, el día 5 vendió 248 pesos. En este caso, la pregunta que quiero plantear es, ¿cuánto venderá esta cocina el último día del mes? Usando la misma fórmula que en el ejemplo anterior, podemos ver que queda de la siguiente manera. Usamos la fórmula para saber cuánto es la venta del día 30, que es A sub 30, y ponemos el primer término, que son 236, más el número de términos menos 1, como nuestro mes lo estamos contemplando de 30 días, pues es 30 menos 1, por 3, que es la diferencia que se va sumando de un día a otro. Aquí podemos ver, después de la solución, que esta cocina económica vende el último día del mes 323 pesos. Su venta el día 30 será 323 pesos. Ahora, en el caso de un ejemplo como este, creo que me interesa saber cuánto vendió el último día del mes, pero también observen la pregunta que está en la parte central. Me interesaría mucho saber cuánto ha vendido en total. O sea, si yo sumo las ventas de todos los días durante los 30 días del mes, quiero saber cuánto ha vendido. Mismo caso, si desarrolló la tabla o desarrolló la sucesión, pues sería el camino largo. El camino corto es la fórmula. S sub n, la fórmula que está a su izquierda, obsérvenla, S sub n, que es igual a la suma de A sub 1 más A sub n divididas entre 2, y todo el resultado de esto multiplicado por n, que es el número de términos. Aquí el único término que estamos incluyendo es S sub n, que significa sumatoria de los términos. Y veamos cómo sería la solución. Fíjense ustedes. Tomamos la fórmula de la que les acabo de hablar, sustituimos los datos. Tenemos S sub 30 porque es el dato que queremos. Acuérdense que queremos saber a los 30 días del mes cuánto es la suma de todas las ventas. Y entonces ponemos A sub 1 más A sub n, que sería el primer término más el último término, que en este caso era el término del día 30. El resultado de esta suma da 559, el cual dividimos entre 2, y a este mismo resultado lo multiplicamos por 30. Por lo tanto, el resultado serán 8,385. Y recuerden, estamos hablando de dinero, estamos hablando de las ventas de la cocina, quiere decir que esta cocina vendió durante los 30 días la cantidad de 8,385 pesos. Esas son las ventas de un mes de este negocio. ¿Sí? Bueno, esas eran las sucesiones aritméticas. Pasaremos a las sucesiones geométricas. Recuerden que son aquellas en las que interviene la multiplicación y la división. Por ejemplo, tenemos la siguiente progresión. 3, 6, 12 y nos hacen falta los dos términos siguientes. Pero recuerden, para poder analizarla tenemos primero que descubrir de qué tipo de sucesión se trata. Veremos. Si yo veo que 3 es el primer término y el segundo término es 6, podría pensar que la ley de formación es sumarle 3 cada vez. Pero comprobaría que no es cierto, porque 3 más 3 dan 6, pero 6 más 3 no dan 12. Por lo tanto, no es una sucesión aritmética. Eso me deja ver que no es aritmética y que por lo tanto es geométrica. Además, si los términos van en aumento, la operación que interviene es la multiplicación. Entonces, en este caso, para encontrar la razón de una sucesión aritmética, vean la parte de abajo, se obtiene de la forma siguiente, muy simple. Un término dividido entre el inmediato anterior. Pueden tomar cualquier par de términos.
Veamos, en el primer caso les puse razón igual a 6 entre 3 y nos dio como resultado el número 2. Podemos tomar otro par de términos, diría 12 entre 6 y nos da como resultado 2, lo cual nos hace deducir que la razón en esta sucesión aritmética es el número 2. Al igual que en las sucesiones, geométricas, al igual que en las sucesiones aritméticas, hay fórmulas que nos sintetizan la forma de cálculo. En el caso de la primera fórmula nos va a decir cuál es un término determinado. Aquí yo les estoy preguntando, por ejemplo, cuál es el quinto término de la progresión anterior. Pero esta es la fórmula. Pero si quiero saber también cuál es la sumatoria de todos los términos de la progresión, la fórmula será la de abajo. Vamos a ver, en el primer caso, retomando el ejemplo, vamos a suponer que quiero saber cuál es el quinto término de esa progresión. Entonces, tomando los datos, para sustituirlos en la fórmula tengo que A sub 1, es decir, el primer término es 3, A sub n, es decir, el quinto término que estamos buscando es A sub 5, que la razón es 2 y que el número de términos de esta progresión es 5. Vemos este cálculo. De la parte izquierda está la fórmula desglosada. Y vemos, ya con la sustitución, dice A sub 5 es igual a 3, que es el primer término, por la razón, que es 2, y que tiene como exponente el número de términos menos 1. Recuerden, otra vez, según la jerarquía de las operaciones, tenemos que resolver primero lo que está en paréntesis. En este caso, el exponente que está en paréntesis. 5 menos 1 queda como exponente 4. Ahora, según la jerarquía de las operaciones, tenemos que resolver primero el exponente. Tenemos 2, base 2, con un exponente 4. Entonces, primero hacemos la solución de ello, que yo ya se los escribí en la parte de abajo. Por lo tanto, queda 3 por 16. 2 a la cuarta potencia es el número 16. Después multiplico 3 por 16 y el resultado es 48. Por lo tanto, el quinto número que ocupa esa sucesión es el número 48. Aquí se los puse en el ejemplo. Entonces, si seguimos el ejemplo de abajo, veremos que 3 por 2 da 6, por 2 da 12, 12 por 2 resulta 24 y 24 por 2 nos da el número 48. Y fue más sencillo realizarlo con la fórmula. Ahora veamos. Vamos a suponer que quiero saber cuánto suman en total estos elementos. Pues puedo tomar la fórmula que ya veíamos y vemos que es sumatoria de los 5 términos, o S sub 5, que es igual a, en el numerador tenemos primer término, que es 3, por el resultado de la razón, que es 2, elevado a la n, es decir, al número de términos, que en este caso es 5, y es el resultado de esto menos 1. Después, en el denominador tenemos a la razón menos 1, que en este caso es 2 menos 1. Bueno, sintetizamos, recuerda, en este caso resolvemos, en este caso primero es el exponente, resolvemos 2 a la 5, después el resultado, resolvemos lo que está dentro de paréntesis, que son 32 menos 1, después hacemos con esos resultados la multiplicación del numerador y la resta del denominador para que nos dé 93 entre 1. Si es 93 entre 1, el resultado final es 93. Por lo tanto, podemos determinar que la suma de términos de esta sucesión en particular es el número 93. Entonces, puedes verlo comprobado, ahí te lo puse en la pantalla. 3 más 6 más 12 más 24 más 48 dan 93. Vamos a ver otro ejemplo. A mí me gustaría que tal vez lo hicieras en tu casa. Vamos a suponer que quiero saber el 11º término de esta progresión geométrica. Es 1, 2, 4. Y además que calcules la suma de sus términos. Quiero que lo analices en casa y tú veas de cuánto, me mandes al foro de dudas, si se puede. Mándame con la respuesta. ¿Cuál sería el 11º término?
¿cuál es la razón? Primero, ¿cuál sería la razón de esta sucesión? ¿Cuál es el 11º término? ¿Y cuánto es la suma de todos esos términos? Bueno, así lo dejamos, ese me lo mandan. Ahora vamos a ver una pequeña historia en la cual se aplican este tipo de sucesiones geométricas para que vean la curiosidad de ello. La historia dice así, la voy a leer tal cual. Dice, la leyenda cuenta que cuando el inventor del ajedrez presentó su juego a un príncipe de la India, este quedó tan impresionado que quiso premiarle generosamente. Y por ello le dijo, pídeme lo que quieras y yo te lo daré, que yo te lo daré. El inventor pidió lo siguiente. Dijo, deseo que me entregues un grano de trigo por la primera casilla de mi juego, obviamente, del juego del ajedrez. 2 por la segunda, 4 por la siguiente, 8 por la que sigue, 16 por la quinta y así sucesivamente hasta la casilla 64, o sea, hasta cubrir todas las casillas del juego. El príncipe aceptó, obviamente, pero ¿cuál fue su sorpresa? Ahí pueden ver, después la sorpresa se la llevaron el secretario y el príncipe cuando calcularon la cantidad de trigo que se requería para cumplir la promesa. Pues ni todo el trigo que el príncipe poseía ni el que estaba sembrado en sus tierras alcanzaba. Veamos por qué, fíjense bien. ¿Cuánto trigo, para que vean en los primeros 8 cuadros del tablero, cuánto trigo necesitaba el príncipe? Aquí el ejemplo, vamos a suponer que estos son los primeros 8 cuadros. En el primer cuadro tenía 1 y observen que esta es una progresión geométrica, porque lo que se está haciendo es duplicar los términos, es decir, multiplicar por 2. Entonces, en este caso, la razón es 2, el primer término es 1, y en este caso estamos buscando el 8º término. Pueden ver ahí que la sucesión sería 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64 y 128. En la casilla 8, el príncipe tenía que dar 128 granitos de trigo, pero sumando todos los granos, solo en los 8 primeros cuadros le tenía que dar 255 granos de trigo. Ahora, para cubrir los primeros 24, observen qué hubiera pasado. Ahí está la sucesión. Con la fórmula, vaya, aquí lo tienen, pero en casa sería muy bueno que lo comprobaran con la fórmula y vieran que en el cuadro, que en el término, buscando el término número 24, el trigo que necesitaba el príncipe solo para el cuadro número 24 eran 8.388.608 granos de trigo. Por lo tanto, la suma de granos de trigo de los primeros 24 cuadros era de 16.777.215 granos de trigo. Por lo tanto, vean la pregunta, sería ¿cuántos trillones de granos de trigo necesitaba el príncipe para cubrir la cantidad de la casilla número 64? Aquí el ejemplo. Es un número muy difícil de leer, granos de trigo son trillones, pero les sugiero que si hacen el cálculo sea en la computadora. Su calculadora no les va a alcanzar, no van a alcanzar los dígitos y la mayoría de las calculadoras va a salir como error. Pero sería excelente que lo comprobaran. Pueden ver por qué el príncipe se asustó y vio que no le alcanzaban los granos de trigo. Bueno, pasaremos al siguiente tema que es reparto proporcional. Nos queda el de la sucesión de Fibonacci, pero yo quiero hablar con ustedes de esa sucesión al final y ver un video. Espero que nos dé tiempo. Si no, les recomendaré cuál es el video que les sugiero para ver. Bueno, estamos en reparto proporcional. Primero voy a dar la definición tal cual. Pueden leerla. Dice, es un procedimiento a través del cual se divide o prorratea una cifra con base en un índice o indicador determinado. Obviamente también recibe el nombre de prorrateo. Prorrateo es división, distribución. Cuando, por ejemplo, compran tú y tus amigos algo y se distribuyen el gasto entre todos. Eso sería prorrateo o reparto proporcional. Claro está
que hay diversos tipos. Existe reparto proporcional directo y reparto proporcional inverso. Ahorita te explicaré qué significan estos. También, a su vez, cada uno tiene reparto proporcional simple y reparto proporcional compuesto. Ahora, ¿qué es directo y qué es inverso? Bien, como en el reparto proporcional tenemos diversos elementos, vamos a entender que se trata de un reparto proporcional directo cuando, si un elemento aumenta, el otro también aumenta. Es decir, el efecto que reciben esos elementos es directo. Mientras que, si un elemento disminuye, el otro elemento también disminuye. El inverso es de otra manera. Vemos que mientras un elemento aumenta, el otro disminuye, y mientras un elemento disminuye, el otro aumenta. Para ponerles un ejemplo, vamos a suponer que en mi fábrica tengo gastos, gastos como la luz, y mis máquinas trabajan con luz. Por lo tanto, mientras más trabajen mis máquinas, el gasto de luz será mayor. Por eso, en ese caso, el impacto es directo. Mientras menos trabajen mis máquinas, la cantidad de luz será menor porque, pues obviamente están trabajando menos tiempo. En ese caso, el impacto es directo. Pero de forma contraria, será inverso cuando, por ejemplo, hay un ejemplo que dice muy claro, que es cuando los constructores, los albañiles hacen una pared. Mientras menos personas trabajen en construir la pared, más tiempo tardarán. Pero si yo pongo más personas para que construyan la pared, obviamente tardará menos tiempo. Entonces, a eso se refiere el reparto proporcional directo e inverso, que es aquel reparto en el cual los elementos que intervienen, si uno aumenta y el otro aumenta, o uno disminuye y el otro disminuye, se trata de un reparto proporcional directo, pero si el efecto es contrario, entonces se trata de un reparto proporcional inverso. En el caso de simples y compuestos, lo que pasa es que en los simples generalmente hay un indicador de reparto, mientras que en los compuestos hay más de un indicador de reparto. Nosotros, de hecho, nos vamos a enfocar en los simples. Y los mixtos tienen repartos tanto directos e inversos dentro de la misma problemática. Vamos a ver un ejemplo muy cotidiano. Para que se den una idea de lo que es. ¿Pueden recordar alguna vez que hayan ido a comer con sus amigos y después de pasar un rato agradable, llega la hora de pedir la cuenta? Momento difícil, ¿no? Porque hay que repartir entre todos el gasto de la misma. O bien, ¿cómo reparten ustedes? Ahí les puse 3 opciones. Deciden ustedes. No, cada quien paga según lo que haya comido. Pueden decidir también, no importa lo que hayamos comido, todos pagamos por igual. O también dicen, no, fulanito paga más porque es el que gana más dinero, por poner un ejemplo. Bueno, pues este tipo de reparto es reparto proporcional. Para resolver este y más problemas, pues es que sirve. Hay varios métodos. Hay, por ejemplo, poniendo métodos como si fuera, proponiéndolo como una regla de 3, proponiéndolo como un número racional a través de razones y proporciones, pero yo les voy a dar aquí uno que es a través de factor, que es exactamente lo mismo, nada más que hay que sacar un factor antes. Por ejemplo, este ejemplo es de reparto proporcional simple directo. Ahorita analizaremos por qué. Un abuelo deja una herencia de 5 millones a sus 3 nietos. Y deja escrito en su testamento que se les reparta de acuerdo a su edad. Es decir, el abuelo quiere que el nieto mayor reciba más dinero, mientras que el nieto menor recibirá menos dinero. Por esta última razón, el reparto es directo, porque recuerden que les dije, si un elemento aumenta, el otro aumenta, y si uno disminuye, el otro disminuye. Es claro que el nieto con más edad recibirá más dinero, mientras que el nieto con menos edad recibirá menos dinero. ¿Cómo lo vamos a resolver? Yo ahí te puse una tabla en la cual puedes poner las edades de los nietos enlistadas y obviamente el
la sumatoria de las edades es nuestro índice de reparto. Por lo tanto, 18 más 9 más 5 nos da el número 32, que es el índice de reparto sobre el cual vamos a repartir. Para calcular el factor tenemos que poner siempre, no cambia, cantidad a repartir entre el índice de reparto, que en este caso es 5 millones entre 32. En este caso el resultado de la división son 156,250 pesos. Y a continuación, en la última columna, podemos determinar cuánto le toca a cada nieto haciendo la siguiente operación. Su edad por el factor nos va a dar la cantidad que le toca. Es decir, 18 años por 156,250, al nieto mayor le tocan 2,812,500. Al nieto mediano son 9 años por 156,250, al nieto menor le tocan 1,406,250 pesos. El nieto menor, al nieto del medio le toca eso. Al nieto menor serán 5 años por 156,250, le tocan 781,250 pesos. Si nosotros sumamos las últimas cantidades, vemos que nos dan los 5 millones exactos que dejó el abuelo. Y por lo tanto podemos comprobar que es cierto. Al nieto mayor le toca más, mientras que al nieto menor le toca menos. Ahora, veamos un ejemplo diferente. Y vas a identificar por qué razón es inverso. Ahorita vemos. Un abuelo deja una herencia de 5 millones de pesos a sus 3 nietos, pero esta vez deja escrito en el testamento que se les reparta al revés. Él quiere que el nieto mayor reciba menos, mientras que el nieto menor, el más pequeño, tenga más dinero. ¿Cómo se resuelve? Bien, tú puedes ver que es el cuadro parecido al anterior, pero ahí tiene intercaladas 2 columnas que dicen inverso. Quiero que observes lo siguiente. Tenemos las edades y a la derecha dice inverso. Y puedes ver que dice 1 entre 18, 1 entre 9, 1 entre 5. Y es que recuerda que el inverso de un número se determina anteponiendo el 1 al número en una división. Por lo tanto, si el nieto mayor tiene 18 años, su inverso es 1 entre 18 o un 18avo. Si el nieto de en medio tiene 9 años, su inverso es un noveno. Y si el nieto menor tiene 5 años, su inverso es un quinto. Después, dividimos la fracción que está 1 entre 18 nos da 0.06, 1 entre 9 nos da 0.11 y 1 entre 5 nos da 0.20. Ahora sumamos los resultados de los inversos y nos va a dar el índice de reparto para reparto proporcional simple inverso, que en este caso es 0.37. Ahora, determinar el factor. A la derecha dice 5 millones entre 0.37. ¿Recuerdas que te dije hace un rato que la fórmula no cambia? Siempre será cantidad a repartir entre el índice que usaremos para el reparto, que en este caso es 0.37. El factor que nos da son 13,636,363 pesos con 64 centavos. Bien. Punto 64. Para determinar la cantidad que le toca a cada nieto, haremos la misma operación que en el ejemplo anterior, pero esta vez no multiplicaremos por la edad, sino que se multiplica el factor por la cantidad del inverso, es decir, 0.06 por el factor nos da que el nieto mayor recibe 757,576 pesos. Después, el nieto mediano, que es 0.11 por el factor, nos da 1,515,151, perdón, y el nieto menor, que es 0.20, multiplicado por el factor, nos da 2,727,273. Si sumamos estas últimas cantidades que los nietos van a recibir, vemos que tienen los 5 millones de pesos. Observa la tendencia de las cantidades otra vez. El nieto mayor recibe menos y el nieto menor recibe más. Por eso es un reparto proporcional simple inverso. Te pido que practiques en casa, practica otra vez con tus
tus tareas. Si queda todavía un poquito más de duda, mándame mensaje en el foro de dudas, por favor. Bueno, para terminar, ya nada más quiero comentar un poquito más acerca de la serie Fibonacci. No nos va a dar tiempo ver el video que yo les proponía, pero aquí ya les puse cuál es el nombre del video y cómo lo tienen que buscar en YouTube. Bueno, la serie Fibonacci es una, podríamos decir que es una curiosidad. Está presente en la naturaleza. Por ejemplo, las plantas crecen, sus hojas crecen de 1, 2, 3, después 5, luego 8 y sucesivamente, así sucesivamente. Yo creo, por eso les puse ahí una fotografía de un trébol. La gente dice que los tréboles de 4 hojas son de buena suerte. Yo creo que es que pues no corresponden a la notación del crecimiento anterior, ¿no? Bueno, es una teoría personal. Es decir, que es más fácil que haya tréboles de 3 y 5 hojas que de 4, probablemente. Esa es una teoría personal. Bien, tiene tal importancia esta serie que los matemáticos investigaron que el número que le da sentido a esta formación es un número que está presente en la naturaleza. De hecho, creían que era un número que daba perfección. Es conocido como número áureo o número divino. Varios maestros realizaron sus obras con esta proporción divina. Uno de ellos fue Da Vinci, quien creía que todo absolutamente fluctuaba en torno de las matemáticas, y no hay más que investigar un poquito más acerca de él para darse cuenta que es cierto. En sus obras está presente este número divino. Entonces, la serie que ahí les puse, pues sería la serie Fibonacci, que es 1, 3, 5, 8, 13, 21, 34, y así infinitamente. Les sugiero ver ese video, se llama Belleza y las Matemáticas, búsquenlo en YouTube, es muy bueno, para que aprendan un poquito más acerca de esta serie que es muy interesante. Por último, aquí en las referencias les dejo algunos sitios que nos pueden servir como guía, explórenlos. Y bueno, muchas gracias por su atención, espero verlos la próxima semana. Por favor, manden sus dudas para que pueda responderles. Gracias, hasta luego.